Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy veremos ecuaciones y elementos de la parábola horizontal con vértice fuera del origen. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que comentes y que compartas. Comencemos. Bien, veamos. Cuando se dispone uno a resolver este tipo de problemas, es indispensable tener una idea de cómo quedaría ubicada la curva parabólica dentro del plano cartesiano. Es muy probable que la curva se extienda hacia el lado derecho o se extienda hacia el lado izquierdo con relación al eje de la Y. Veamos las siguientes imágenes. Aquí tenemos dos imágenes. En la primera imagen, la que se encuentra del lado izquierdo, podemos ver que tenemos el eje de la y a la derecha de este eje apreciamos la curva parabólica. Podemos ver también que el vértice de la curva ya no se encuentra en el origen de coordenadas, es decir, ya no se encuentra aquí en la coordenada 0,0. Sino que ahora el vértice se ha movido a otra ubicación diferente. Mediante esta imagen podemos apreciar que la curva queda abriendo o extendiéndose hacia el lado derecho con relación al eje de la Y. El otro caso posible es lo contrario. Tenemos el eje de la Y. De igual manera, el vértice de la parábola ya no se ubica en la coordenada 0,0, que es el origen del plano cartesiano, sino que el vértice se ubica ahora en otra posición diferente, quedando por lo tanto fuera del origen de coordenadas. En esta segunda imagen podemos apreciar que la curva parabólica ahora se encuentra del lado izquierdo con relación al eje de la Y. Por lo tanto, aquí podemos tener cualquiera de las dos situaciones. Este tipo de problema se conoce como parábola horizontal con vértice fuera del origen, y ya sea que abra hacia la derecha del eje de la Y o abra hacia la izquierda del eje de la Y. Bien, en esta primera imagen, en este primer caso, podemos ver que la parábola se extiende hacia la derecha, mientras que en esta segunda imagen podemos apreciar que la parábola se extiende hacia la izquierda. ¿Qué debemos hacer cuando la parábola se abre hacia el lado derecho con relación al eje de la Y? Debemos de utilizar las siguientes las siguientes fórmulas que nos vayan a llevar a encontrar cada uno de los elementos de esta curva. Bien, si la parábola se extiende hacia la derecha, debemos de utilizar esta fórmula, la cual nos va a permitir encontrar la ecuación general de la curva, la ecuación general de la parábola. Para poder encontrar el valor del parámetro, debemos utilizar esta segunda fórmula, x menos h. Es importante recordar que para el vértice debemos de asignar la coordenada h, k. Y recordemos también que el parámetro viene siendo la distancia que hay desde el vértice hasta el foco. Es decir, toda esta distancia la conocemos con el nombre de parámetro. También parámetro le llamamos a la distancia que hay del vértice hasta esta línea vertical llamada directriz, por lo que esta distancia de la línea entre el vértice es la misma distancia que hay del vértice al foco. Ambas distancias se conocen con el nombre de parámetro.
y lo podemos encontrar aplicando esta fórmula, x menos h. Para encontrar el valor o la longitud del lado recto, pues debemos de utilizar la fórmula 4 veces el parámetro, 4 veces p. Recordemos que el lado recto pues viene siendo esta línea vertical que pasa por el foco y se extiende a ambos lados del eje de la parábola. Bien, el otro elemento más que podemos encontrar aplicando pues esta última fórmula, pues viene siendo la ecuación para esta línea fija, la cual conocemos con el nombre de directriz. Para encontrar la ecuación de esta línea, pues debemos utilizar la fórmula x será igual a h menos p. Por otro lado, si la parábola se extiende hacia la izquierda, como en esta segunda imagen, se extiende hacia la izquierda con relación al eje de la y, pues ahora debemos utilizar las siguientes fórmulas. Esta fórmula, que es muy parecida a la fórmula de la parábola abriendo hacia la derecha, si lo comparamos, pues básicamente es la misma. La única diferencia está aquí. Como podemos ver, este término se encuentra con signo negativo, mientras que esta fórmula, el término se encuentra con signo positivo. Por lo tanto, pues podemos apreciar que la única diferencia entre la fórmula para la parábola que abre hacia la derecha y la parábola que abre hacia la izquierda, la única diferencia está precisamente en el signo menos. Este signo menos pues nos indica que la curva se extiende hacia la izquierda con relación al eje de la y. Bien, si esto ocurre, podemos utilizar las siguientes fórmulas. Para encontrar el parámetro, la fórmula a utilizar es x menos h. Para encontrar el lado recto, la fórmula es 4 veces p, es decir, 4 veces el parámetro. Y para encontrar el valor de la directriz, o más bien la ecuación de la directriz, utilizamos la fórmula x es igual a h más p. En esta segunda imagen podemos ver que esta línea que tenemos a la derecha del eje de la y es el eje de la y a la derecha del eje de la y tenemos esta línea es la que conocemos con el nombre de directriz. También podemos apreciar que la distancia que hay entre el vértice y el foco, esta distancia es la que conocemos con el nombre de parámetro. Y de igual manera, la distancia que tenemos del vértice hasta la línea directriz también la conocemos con el nombre de perímetro. Podemos ver en ambas imágenes que hay una línea que divide a la curva precisamente a la mitad. Y esa línea que corta a cada una de las parábolas a la mitad recibe el nombre de eje simétrico o eje de la parábola. Bien, para poder entender en qué momento utilizar estas fórmulas o en qué momento utilizar estas otras, vamos a ver algunos ejemplos. Comencemos en este ejemplo con utilizar las fórmulas cuando la parábola abre hacia la derecha. Bien, veamos entonces el siguiente ejemplo. Bien, para poder comprender mejor cuál es el procedimiento que debemos de ir siguiendo para resolver una parábola horizontal con vértice fuera del origen, pues veamos la solución del siguiente ejemplo. En este ejemplo queremos determinar la ecuación de la parábola, la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz, el valor del parámetro, y para ello sabemos
que la coordenada del vértice se encuentra ubicada en 2,3. Al mismo tiempo sabemos que el foco tiene la coordenada 6,3. Lo primero que debemos de hacer es de asignarle a cada uno de estos datos, es decir, tanto al vértice como al foco, las siguientes letras. Veamos, el vértice de la parábola es la coordenada 2,3. El foco se ubica en la coordenada 6,3. Por lo tanto, al vértice le debemos de asignar las siguientes letras. Siempre la letra H se le asigna al primer número, mientras que la letra K se le asigna al segundo número. Para el foco, asignamos la letra X al primer número y la letra Y al segundo número. De esta manera, pues vamos a distinguir la coordenada del vértice de la coordenada del foco. Bien, es importante poder elaborar un pequeño dibujo que nos permita entender cómo se ubica esta curva en el plano cartesiano. Bien, por lo tanto, lo que debemos de hacer es dibujar un plano cartesiano en donde tenemos el eje de la Y y el eje de las X. En este plano primero vamos a ubicar el vértice que tiene por coordenada 2,3 y enseguida pues vamos a ubicar el foco que tiene la coordenada 6,3. Bien, partiendo entonces del origen del plano cartesiano, localizamos la coordenada del vértice, 2 cuadros a la derecha para X, y enseguida subimos 3 cuadros en Y, llegando a este punto en donde se ubica pues precisamente el vértice de la curva. Al mismo tiempo ahora ubicamos el foco. Nuevamente partiendo del origen, primero nos vamos a desplazar 6 cuadros hacia la derecha. Desplazándonos entonces 6 cuadros a la derecha, llegamos aquí. Y ahora, como el segundo número de la coordenada del foco es positivo, pues nos vamos a mover hacia arriba solamente 3 divisiones. De esta manera podemos ver que el vértice y el foco ya se encuentran ubicados en el plano cartesiano. Sabemos que hay una línea que pasa por el foco, que también pasa por el vértice, una línea que en este caso es una línea horizontal, como el eje de las X, y que esta línea la conocemos con el nombre de eje de la parábola. Bien, podemos ver aquí que esta línea roja precisamente pues es el eje de la parábola o el eje de simetría. Podemos apreciar que el eje pasa por el foco y también pasa por el vértice. Bien, es bien importante señalar que siempre la curva va a empezar en el vértice y se va a extender o se va a abrir hacia el lado donde queda el foco. Por lo tanto, de acuerdo a esto, nos podemos dar cuenta que la curva va a iniciar aquí en el vértice y se va a extender hacia este lado, en la parte superior, mientras que en la parte inferior se va a extender hacia este otro lado. Es decir, la curvatura nos quedaría algo así. Por lo tanto, podemos ver que es una parábola horizontal que abre o se extiende hacia la derecha con relación al eje de la Y. Bien, una vez que ya tenemos la idea de cómo se encuentra ubicada la curva en el plano cartesiano, pues ahora vamos a calcular el primer elemento al cual le llamamos parámetro. El parámetro, recordemos una vez más que es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Bien, pues toda esta distancia
que conocemos precisamente con el nombre de parámetro, la podemos encontrar utilizando la siguiente fórmula. Recordemos que la letra P significa precisamente parámetro. Y para encontrar esta medida, simplemente a X le vamos a quitar H. En este caso X, si nos fijamos en las coordenadas, pues X viene siendo uno de los valores del foco, mientras que H pues viene siendo también un valor del vértice. En este caso, al aplicar la fórmula X menos H, pues vemos que X representa el número 6, mientras que H representa el número 2. Por lo tanto, reemplazando o quitando la letra y colocando el número que cada una representa, pues vemos que el parámetro nos queda como 6 menos 2. Así que al restar 6 menos 2 obtenemos como resultado 4. Esto significa que la distancia entre el vértice hasta el foco pues tiene una magnitud o una medida de 4. De esta manera pues ya encontramos la medida del parámetro. Bien, veamos. Una vez que hemos definido el parámetro, esto es muy importante porque a partir del parámetro pues vamos a ir encontrando los demás elementos de la parábola. Veamos. Enseguida vamos a encontrar la ecuación de la parábola. Para encontrar la ecuación, pues vamos a utilizar la siguiente fórmula. La fórmula nos marca y menos k elevadas al cuadrado. Esto es igual a 4p que multiplica a x menos h. Bien, utilicemos entonces esta fórmula, y en esta fórmula tanto la letra y, esta letra y, como esta letra x, no las vamos a reemplazar, no las vamos a cambiar, sino que la letra y la letra x van a permanecer como letra. Solamente lo que vamos a reemplazar por un número, pues solamente va a ser la letra K, la letra P, que viene siendo el parámetro, y la letra H. Bien, reemplazando entonces esto nos queda así. Tenemos y menos K. K se encuentra en la coordenada del vértice y tiene un valor igual a 3. Por lo tanto, aquí anotamos 3. Todo esto, y menos 3, se encuentra elevado al cuadrado. Enseguida viene la igualdad, y después de la igualdad tenemos 4 veces p, es decir, 4 veces el valor del parámetro. Recordemos que el parámetro lo calculamos acá arriba y tenemos un valor de 4. Por lo tanto, reemplazando la letra P por el valor de 4 nos queda 4 por 4. Estos números a su vez multiplican al segundo paréntesis, donde tenemos x menos h. Pero bueno, ya comentamos que esta letra se va a mantener como letra, no se cambia, no se sustituye, sino permanece como letra. Enseguida la fórmula nos dice que debemos de restar, por lo tanto bajamos el signo de menos. Al final, la fórmula nos dice que ahora debemos de escribir el valor de h. H es un valor que encontramos en la coordenada del vértice y tiene un valor igual a 2. Por lo tanto, aquí al final anotamos el número 2. Por lo tanto, la igualdad tomó esta forma. Lo que vamos a hacer a continuación es simplemente multiplicar estos dos números. De esta manera, la igualdad nos queda así. Y menos 3 elevados al cuadrado, es decir, este primer paréntesis permanece igual,
no hay ninguna operación que realizar. Anotamos la igualdad y después de la igualdad pues simplemente multiplicamos estos dos números, 4 por 4, lo que nos da 16. Este número multiplica al segundo paréntesis x menos 2. Pues bien, hasta aquí hemos ya encontrado la ecuación ordinaria, toda esta es la ecuación ordinaria de la parábola. La ecuación ordinaria la podemos ahora convertir en la ecuación general. Pero para poder lograr esta conversión, debemos de llevar a cabo una serie de operaciones algebraicas. Continuemos pues en la parte superior y vamos a mostrar las operaciones que continúan. Bien, entonces ahora tomamos nuevamente la ecuación ordinaria que hemos encontrado. Y menos 3 elevados al cuadrado igual a 16 que multiplica a x menos 2. Vamos a hacer lo siguiente. Del lado izquierdo vamos a desarrollar esto que se llama binomio al cuadrado. Le llamamos binomio al cuadrado porque tenemos dos términos, y 3, son dos términos, y se encuentran elevados al cuadrado. Por eso se le llama binomio al cuadrado. Binomio significa dos cantidades elevadas al cuadrado. Del lado derecho, pues simplemente vamos a multiplicar el 16 por x y por menos 2. Bien, recordemos que un binomio elevado al cuadrado, al momento de resolverlo, nos va a dar como resultados tres términos que vamos a escribir del lado izquierdo de la igualdad. Bien, veamos. Un binomio al cuadrado se resuelve mediante tres pasos. Veamos, paso número 1. Tomamos la letra, en este caso la letra Y, y esa letra simplemente se eleva al cuadrado. Por lo tanto, y elevado al cuadrado, pues nos va a quedar y cuadrado. Después de la letra debemos escribir un signo. En este caso pues tenemos el signo menos. Este signo lo vamos a tomar de acuerdo al signo que tenemos aquí en medio, el signo que está en el binomio. Si este signo es negativo, pues de manera directa bajamos el negativo aquí. Si hubiera sido positivo, hubiéramos bajado el signo positivo aquí. Pero bueno, en este caso es negativo, el signo que separa, pues es el mismo signo que bajamos en este siguiente renglón. Bien, para encontrar ahora el término 6y, este término de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Siempre el exponente, que en este caso es 2, lo debemos de multiplicar por el número. Es decir, debemos de multiplicar 2 por 3. Esto nos da 6. Y enseguida 6 se multiplica por la letra Y. Por lo tanto, 2 por 3, 6. Y 6 por Y, pues obtenemos 6y. Para poder obtener ahora el tercer término, déjame comentarte que el tercer término, este último término, siempre deberá de ser positivo. Por lo tanto, este signo siempre debemos de anotarlo como más. Ahora, para encontrar el número 9, simplemente tomamos este número que se encuentra en el paréntesis y lo elevamos al cuadrado. En este caso, 3 elevado al cuadrado es como multiplicar 3 por 3, lo que nos da 9. A continuación, escribimos el signo de la igualdad y ahora, este número 16 tiene que multiplicar a la letra X y después multiplicar al número 2.
Por lo tanto, respetando desde luego los signos, veamos, primero positivo y este positivo. Por lo tanto, más multiplicado por más, pues nos debe de quedar positivo. Ahora 16 por x nos da como resultado 16x. Enseguida el número 16 multiplica al menos 2. Entonces debemos primero de tener mucho cuidado con los signos. Más por menos nos da menos. Y ahora 16 multiplicado por 2, pues nos va a dar como resultado 32. Bien, una vez que hemos resuelto el binomio al cuadrado y hemos efectuado la multiplicación indicada del lado derecho, ahora vamos a igualar a 0. Es decir, todo esto lo vamos a igualar a 0. Y para poder igualar a 0 debemos de tomar el término 16x y el término menos 32. Y ambos términos los vamos a brincar al lado derecho de la igualdad. Realizando este movimiento tenemos lo siguiente. Estos tres primeros términos se quedan igual. Los volvemos a escribir exactamente igual. Y cuadrado menos 6y más 9. El número 16x lo hemos brincado de la derecha a la izquierda. Y cuando esto sucede, no debemos de olvidar que siempre se le invierte el signo o se le cambia el signo. Si este número lo tenemos aquí como positivo, al brincarlo al lado izquierdo ahora quedará negativo. Esa es la razón por lo que este término queda como menos 16x. Lo mismo le va a ocurrir al número 32. Es negativo y al brincarlo al lado derecho, pues ya no será negativo, ahora será positivo. Y todo esto igualado a 0. Al llegar aquí a la igualación a 0, lo que vamos a hacer ahora es pues reducir. Y generalmente, o la mayoría de las veces, pues solamente nos vamos a dedicar a reducir aquellos términos que solamente son números. Es decir, los términos que no tienen letra son los que se van a reducir. Y cuando nombramos la palabra reducir, pues nos estamos refiriendo a que con esos números vamos a llevar a cabo o una suma o una resta. Todo esto va a depender de los signos que tenga los números. Veamos. Podemos ver aquí que el número 9 es positivo y que el número 32 también lo es. Y solamente nos estamos refiriendo al 9 y al 32 porque son los términos que no tienen letra y son los que se van a reducir. Por lo tanto, pues vemos que al ser positivo el 9 y al ser positivo el 32, pues los debemos de sumar. De esta manera, cuando sumemos 9 con 32, pues vamos a obtener como resultado 41 positivo. Los otros términos que son con letra permanecen igual. Veamos. Bueno, realizando la simplificación o la reducción, la ecuación nos queda de la siguiente manera. Cuando simplificamos 9 con 32, obtuvimos 41. Por lo tanto, la igualdad nos queda como y cuadrada menos 6y más 41 menos 16x igual a 0. Esta ya viene siendo la ecuación general, pero no se encuentra ordenada. Debemos de ordenar cada uno de los términos. Cuando vamos a ordenar la ecuación general, primero debemos de escribir el término que tiene la letra elevada al cuadrado. En este caso, primero debemos de escribir y cuadrado. Enseguida, el segundo término debe ser el término que tiene también la misma letra que el primer término, pero con exponente 1. Por lo tanto, el segundo término será menos 6y. En el tercer lugar, debemos de escribir el término que ahora tiene la letra contraria. Es decir,
el término menos 16x. Hasta el final debemos de dejar el término independiente, es decir, aquel que solamente tiene número y que no tiene letra. En este caso, el número 41. Todo esto lo debemos de igualar con 0. Por lo tanto, esta última expresión pues representa la ecuación general de la parábola. Como podemos ver, tenemos dos formas de poder representar la misma curva. Una por medio de la ecuación ordinaria, que es esta que lleva paréntesis. Y la otra forma es a través de la ecuación general, que es esta última que encontramos y que es igual siempre a 0. Bien, continuemos con lo siguiente. Bien, continuando con la solución de este ejercicio, enseguida pues vamos a calcular el valor o la longitud del lado recto. Recordemos que para obtener el lado recto utilizamos la fórmula 4 veces P, es decir, 4 veces el valor del parámetro. Por lo tanto, anotamos 4 por P. Recordemos que en el paso anterior el parámetro nos dio un valor igual a 4. Por lo que al multiplicar 4 por 4, pues obtenemos como resultado 16. Esto nos indica que la longitud total del lado recto deberá de ser de 16. Recordemos que el lado recto se debe de partir en dos partes. La mitad del lado recto debe de quedar del eje de la parábola hacia arriba y la otra mitad deberá de quedar del eje de la parábola hacia abajo, es decir, 8 en la parte superior y otros 8 en la parte inferior para hacer un total de 16. Bien, una vez que tenemos ya el valor del lado recto, pues ahora vamos a encontrar un elemento más que viene siendo la ecuación de la directriz. Recordemos que la directriz es la línea fija que se encuentra al lado contrario del foco y a la misma distancia que hay del vértice al foco y a la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Bien, para encontrar la ecuación de la directriz usamos esta fórmula en donde nos dice que x será igual a h menos p. Sustituyendo h y sustituyendo p, encontramos lo siguiente. H, si recordamos h, es una de las coordenadas del vértice y tiene un valor igual a 2. A esto se le va a restar el valor de p, que es el parámetro, que tiene un valor de 4. Por lo tanto, realizando la operación 2 menos 4, obtenemos que la directriz tiene la ecuación x igual a menos 2. Bien, ya con esto tenemos un elemento más de esta curva. A continuación, pues vamos a anotar cada uno de los valores que ya tenemos conocidos, que ya hemos encontrado. El vértice con coordenada 2,3, que fue un dato que nos dieron desde un principio. El foco con coordenada 6,3, que también es un dato que nos dieron desde el inicio del problema. El parámetro, que ya lo obtuvimos anteriormente y que tiene un valor igual a 4. El lado recto, que acabamos de obtener acá arriba y que nos dio un valor igual a 16. Y por último, pues anotamos lo que viene siendo la ecuación de la directriz x igual a menos 2. Con esto y con la posición del eje de la parábola, podemos ya obtener la gráfica de esta curva. Por lo tanto, procedemos a dibujar el plano cartesiano y entonces dibujamos el eje de la y, el eje vertical y pues también el eje de las x, el eje horizontal. Una vez que tenemos ya el plano cartesiano dibujado, pues lo primero es localizar el vértice y el foco. Esto ya lo localizamos en un principio.
Entonces vemos que a partir del origen el vértice queda ubicado en la coordenada 2 para X y 3 positivo para Y, quedando ubicado aquí en este punto el vértice. El foco queda ubicado en la coordenada 6,3. A partir del origen, 6 divisiones a la derecha en X, hacia este lado, 6 divisiones hacia la derecha, y posteriormente subimos 3 divisiones en Y, quedando ubicado aquí el foco de la parábola. Podemos entonces dibujar el eje de la parábola, que es la línea que pasa precisamente por el vértice y por el foco. Bien, una vez que tenemos esto, ahora podemos dibujar el lado recto. Recordemos que el lado recto nos dio una medida de 16 y que por lo tanto vamos a tomar de esos 16 8 divisiones hacia arriba a partir del eje de la parábola, llegando a este punto y localizando ahí otra coordenada, y después del eje de la parábola hacia abajo los otros 8, localizando otra coordenada más pero en la parte inferior. De esta manera podemos apreciar la amplitud que va a tomar la curva. Una vez que tenemos esto, pues ya es muy fácil ver que la curva va a tomar esta ubicación, se va a venir de la parte superior, va a llegar al vértice, va a cambiar de dirección y se va a extender hacia la parte inferior. Bien, al mismo tiempo nos podemos dar cuenta que el vértice ya lo tenemos ubicado, el foco también, el eje, la línea paralela al eje de las X y que pasa por el vértice y el foco. Sabemos que el parámetro tiene un valor igual a 4. Y por último, ubiquemos la... Bien, pues hasta aquí termina el video. Yo espero haberte ayudado a entender, a conocer cómo se obtiene la ecuación de la parábola y los elementos que la componen. Bien, pues te espero en el siguiente video. Por tu atención, muchas gracias.